Bienvenidos al curso de álgebra. En esta ocasión vamos a hablar del tema que se llama tasa. Muy importante, les recuerdo que en este caso vamos a estarnos guiando con tutorial 8 de la unidad número 2. Recuerden que llevamos esa secuencia para poder tener un orden específico en los temas que vamos analizando. Bien, una tasa es la relación entre dos magnitudes que se miden en diferentes unidades. Esencialmente, compara cuánto cambia una cantidad con respecto a la otra. Las tasas se utilizan para describir cómo una variable se ve afectada por otra y son fundamentales para comprender muchos fenómenos de este mundo real. Ok, el objetivo principal se centra en cómo utilizar una fórmula especial para calcular la tasa de lo que nosotros vayamos a analizar. Y vamos a poner algunas diapositivas en donde tendremos algunos ejemplos comunes en la vida real. Ok, una tasa la podemos utilizar para calcular la velocidad y les voy a dejar a ustedes para que como cultura general vean cómo se calcula la velocidad, la tasa de interés, la densidad de población, la natalidad. ¿Sí? Ok, como ejemplos, ¿dónde podemos utilizar este concepto tan importante? ¿Cómo calcular una tasa sanitaria? ¿Cómo calcular la tasa de cambio promedio? La tasa de cambio instantáneo. Y obviamente en la parte de economía, en la ciencia, en la ingeniería y en la vida cotidiana. Entonces tenemos una gran cantidad de áreas de oportunidad donde podemos utilizar o donde podemos emplear este concepto tan importante. ¿Ok? Vamos a centrarnos en cómo calcular la tasa. Bien, esta es la parte principal. Para calcular una tasa simplemente se divide una cantidad de una magnitud por la cantidad de la otra magnitud. Entonces vamos a tener dos, ¿sí? Vamos a tener dos, vamos a dividir una con respecto a la otra, ¿ok? Y les recuerdo que el concepto de tasa viene en el tema que llamamos razones y proporciones. Bien, por ejemplo, si un coche recorre 30 kilómetros en 4 horas, su velocidad media sería de 75 kilómetros por hora. Ok, esa es la respuesta de simplemente calcular la tasa de estas dos variables. Vemos la primera variable, nos dice la definición. Vamos a dividir la cantidad de una variable entre la cantidad de la otra variable. Una cantidad de 300 y la otra cantidad de 4. 300 kilómetros entre 4 horas nos daría 75 kilómetros por hora. Ese con respecto a la parte de la velocidad. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Dice, se presentan las distancias recorridas por un automóvil en 12 tramos, incluyendo los tiempos de intervalo. Ok, dice, tramo número 1, distancia recorrida 182 metros en un tiempo de 14 segundos. ¿Sí? Ok, cada uno de los tramos trae su distancia y su tiempo. De acuerdo a lo que acabamos de analizar ahorita en la parte de la tasa, vamos a dividir una magnitud, la cantidad de una magnitud, entre la cantidad de otra. Entonces, en este caso en particular, vamos a dividir distancia entre tiempo para el primer tramo. Para el tramo 3, 55 entre 17. Para el tramo 5, 78 entre 23. Esa es la división de acuerdo a la definición. En el tramo 10, 121 entre 25. Ok, en el ejemplo vamos a centrarnos con el tramo número 1. Ok, para el tramo número 1, dice la tasa, vamos a dividir la distancia en metros entre el tiempo en segundos para calcular el tramo número 1. Ok, la distancia 1 entre el tiempo 1 sería 182 metros, que es el primer tramo, entre 14 segundos, nos daría 13 metros por segundo. Esto quiere decir que cambia 13 metros cada segundo en este tramo en particular. ¿Sí? No se hizo absolutamente nada nuevo, simplemente pusimos en práctica el concepto de la tasa, dividir una cantidad entre la otra cantidad. En este caso particular, cómo calcular la velocidad, distancia entre tiempo, o sea que no se nos vaya a olvidar. Ejemplo número 2. La siguiente tabla representa las impuntualidades al entrar al trabajo en cada mes. Por ejemplo, 515 significa que durante cierto mes hubo 515 impuntualidades. Es decir, 515 empleados llegaron más tarde de la hora de entrada. Y eso sucedió
en un mes que tiene 31 días. El resto de la tabla se interpreta de manera muy semejante. Ok. Para el primer caso es en el mes de enero, 515 impuntualidades me menciona para 31 días de este mes. Y de acuerdo a la definición de la tasa, me dice, vamos a dividir una magnitud, el resultado de una magnitud entre la otra cantidad. ¿Sí? Ok, entonces vamos a dividir el número de impuntualidades entre el número de días. 515 entre 31 para el mes de enero. Para el mes de abril vamos a dividir 16 entre 30 días del mes de abril. Si nos piden agosto, se dividiríamos 61 entre 31 días del mes de agosto. ¿Ok? Vamos con el ejemplo 1. Céntrate aquí, 515 y 31. Ok, analicemos este ejemplo. Dice, lo que se desea es observar el comportamiento diario de estas impuntualidades y para ello vamos a calcular la tasa de impuntualidad como se muestra en el primer caso a continuación. Muy bien. La tasa número 1 se refiere al mes número 1 que aparecía en la tabla, que es el mes de enero. Y de acuerdo a la definición de tasa, dice, vamos a dividir la cantidad o el valor de una de las variables entre la otra variable. ¿Sí? Número de impuntualidades del primer mes entre el número de días del primer mes. 515 impuntualidades en el mes de enero. Esa división nos daría 16.61 impuntualidades diarias. ¿Ok? Este es el tema muy importante que nosotros tenemos denominado como tasa. Recuerda que déjame tus comentarios, tus sugerencias en el apartado de comentarios en este tutorial y échale muchas ganas, estamos para servirte. Hasta la próxima. No se te olvide dejarme tus comentarios, tus sugerencias en el apartado de comentarios dentro del canal de su servidor. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima.